Bueno, hermanos, ya hemos alabado a nuestro Dios, ya hemos hablado con nuestro Dios, pero en este momento Dios nos va a hablar a nuestros corazones a través de su palabra. Así que quiero presentar al siervo que Dios ha elegido para estar esta semana en este lugar, para llevar a cabo esta semana profética que ha sido una gran bendición para todos los que hemos estado acá escuchando estos poderosos mensajes. Así que, hermano Rafael Díaz, bienvenido, y todos lo recibimos con un amén. Bienvenido. En esta noche el tiempo con usted. Así que glorificamos el nombre de nuestro Dios porque nos permite poder presentar otro tema, otra predicación en este seminario de teología, de seminario de profecía, desenmascarando al dragón. Los hermanos que se han hecho presentes durante toda esta semana, yo sé que han aprendido mucho. ¿Cuántos dicen amén? Y los hermanos que no han podido asistir pueden buscar ese material en el canal Apología Adventista, material sólido de profecía, temas sólidos, profundos que como pueblo adventista necesitamos conocer. Así que damos la bienvenida a todos nuestros hermanos. Vamos a orar, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el guía de este estudio y que podamos interpretar correctamente la palabra de Dios. Así que les invito a que vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Reconocemos de que es imposible interpretar tu palabra a menos que sea dirigida por el Espíritu Santo. Bendice a nuestros amigos, nuestros hermanos que se han hecho presentes en este lugar, que sea para glorificar tu nombre, que esta palabra viva y eficaz que se va a predicar en este momento, que sea de bendición para nuestras vidas y que podamos reconocer que estamos viendo los últimos días de esta historia y que debemos de prepararlos para recibir tu pronto regreso. Quédate con nosotros a través de la presencia de tu Espíritu Santo, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Como veo que hay muchos hermanos que quieren preguntar, va a pasar una hermana entregando unos papelitos para que ustedes puedan hacer sus preguntas por escrito, para que al final del estudio y de la clase podamos responder algunas preguntas, no todas, ya que siempre van a haber preguntas. Así que solamente les recomiendo de que aprovechen estos días que quedan. Vamos a estar aquí hasta el sábado en la tarde. Vamos a terminar con un seminario para los jóvenes y vamos a estar en el culto divino hablando de un tema importantísimo que como adventistas y como pueblo en general debemos de conocer inmediatamente. Así que vamos a iniciar, hermanos. Vamos a tener una clase de profecía. No es un sermón que vamos a dar, es una clase. La sierva del Señor dice en el libro de Evangelismo de que dice que es mejor tener un estudio profundo de las Escrituras en lugar de tener sermones. Hay que enseñarle a la gente que conozca lo que dice la Biblia. Y cuando yo leí esa cita de ella, me pregunté, ¿por qué que ella dice que es mejor los estudios bíblicos que los sermones? Yo siempre me pongo a pensar cuando veo algo que no lo entiendo, que me causa confusión, lo analizo. Y resulta que los sermones, la mayoría son palabras del predicador. En cambio, el estudio bíblico es el texto bíblico que se expone. Es un estudio expositivo del texto bíblico. O sea, a la iglesia hay que enseñarle a que conozca la Biblia, la enseñanza, la doctrina. Por eso es mejor, hay que dejar a un lado los sermones y dediquemos a la iglesia a enseñarle la doctrina, porque eso es predicar el evangelio, predicar doctrina. Hay que defender la doctrina, dice Pablo. Hay que ser maestros de la doctrina. Pablo le dice a Timoteo, mientras tanto que llego, dedícate a la enseñanza.
No descuides la doctrina que se te ha enseñado. Persiste en la doctrina. O sea que es importante que como pueblo conozcamos la doctrina, prediquemos doctrina, usemos la conferencia para predicar doctrina, porque ese es el evangelio. En esta noche queremos hacer un estudio profundo, hermanos. Queremos, ¿cómo se llama la conferencia? Desenmascarando al dragón. Hay que desenmascararlo. El evangelio no solamente implica hablarle a la gente de que Cristo te ama y Cristo te salva. El evangelio también implica desenmascarar a Babilonia y sus hijas, porque eso es parte del mensaje de los 3 ángeles. ¿Sabían ustedes eso? Hay predicadores que solamente les encanta hablar solamente una dimensión del evangelio y dejan la otra parte, que es llamar a la gente a que conozca el verdadero mensaje y que salga del error de Babilonia. Por eso es que en los púlpitos adventistas casi es poco que se oyen esta clase de temas. Y hay que predicarlos porque es parte de nuestra identidad. Y si como adventistas estamos esperando que estos mensajes los prediquen los testigos de Jehová, los mormones, olvídense, ellos no conocen este mensaje. Este mensaje ha sido dado a la iglesia adventista para que lo predique a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La sierva del Señor en el libro de Eventos de los Últimos Días dice, en la página 16 y 17, que los mensajes de los 3 ángeles deben de ocupar el primer lugar en la mente de los adventistas del 7º día. Los mensajes de los 3 ángeles. En efecto, si no fuese por esos mensajes, la iglesia adventista no tuviese sentido de la existencia. Fuésemos una iglesia del montón. Pero lo que los caracteriza como adventistas del 7º día es que predicamos un mensaje distintivo y peculiar que encontramos en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, los mensajes de los 3 ángeles. Y estos mensajes deben de predicarse en una forma secuencial y acumulativa. Después del primero, el segundo y el tercero. Y hay que predicarlos a gran voz. Hay de aquellos predicadores que opacan este mensaje, porque hay quienes no lo quieren predicar y al mismo tiempo sirven de tropiezo para los que lo quieren predicar. Eso es una táctica satánica. Hay que predicar estos mensajes porque de estos mensajes depende el destino de las almas, dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos. Ahora vamos a iniciar lo siguiente. En este estudio quiero demostrarles bíblicamente quiénes son los 3 espíritus a manera de ranas que menciona Apocalipsis 16:13. En Apocalipsis 16:13 se mencionan 3 espíritus a manera de ranas. Vamos a quitarle la llave a ese simbolismo y vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. Noten cómo dice Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Cuántos son? 3 integrantes de la Trinidad satánica. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa gran batalla es el Armagedón. Ahora, ¿quiénes son estos 3 integrantes de esta Trinidad satánica? Hay que descifrar este simbolismo y vamos a dejar que la misma Biblia se interprete sola. Ahora, ¿por qué al final de la historia se van a levantar estos 3 enemigos acérrimos del pueblo de Dios? Porque hemos visto durante toda esta noche de que las características del pueblo distintivo, ¿cuáles son? Apocalipsis 14:12 dice que son los santos que guardan ¿qué? Los mandamientos. Y quiero decirles, amigos y hermanos que están aquí, siempre donde se levanta el pueblo de Dios predicando la verdad, va a haber oposición. Siempre, sin excepción. Si usted predica la verdad, aténgase a las consecuencias. Va a venir oposición y ataque de cualquier forma. Y esto lo vamos a demostrar bíblicamente. Donde se predica la verdad de Dios, Satanás siempre levanta la oposición, los enemigos del pueblo de Dios, siempre, sin excepción. Apocalipsis 14:12 se dice que el pueblo remanente guarda los mandamientos. El diablo sabe de que Dios tiene en esta tierra
un remanente, un pueblo especial, un pueblo peculiar que predica un mensaje distintivo. Por lo tanto, el diablo levanta estos tres enemigos: el dragón, la bestia y el falso profeta. Pero ¿quiénes son estos tres integrantes de esta Trinidad satánica? Hay que descubrirlos, porque puede ser que en uno de estos estemos y no nos demos cuenta. Si esto está en la palabra de Dios, hay que estudiarlo, sí. Hay que estudiar porque esto es palabra de Dios, sí. Y estos son mensajes de verdad presentes. Ahora, vamos a ver algo muy interesante, hermano. A esta Trinidad satánica, que se le llama el dragón, la bestia y el falso profeta, son las tres partes de Babilonia. No se olviden estos detalles. Apocalipsis 16, 19. Noten cómo dice. Apocalipsis 16, 19. La gran ciudad fue dividida en tres partes. ¿Cuántas partes tiene esta ciudad? Ya vamos a ver qué es Babilonia. Tres partes de Babilonia. ¿Cuáles son esas tres partes? Acabamos de ver que son el dragón, la bestia y el falso profeta, porque de la boca de estos tres integrantes salen tres espíritus a manera de ranas. Vamos a ver qué simboliza o qué representa ese simbolismo. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia, o sea que Babilonia, ¿cuántas partes tiene? Tres. ¿Están conmigo, hermanos? No se pierdan. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Interesante, o sea que estas tres partes de Babilonia son los tres enemigos del pueblo de Dios que guarda los mandamientos. ¿Captaron? Estos son los tres enemigos que le van a hacer la guerra al remanente en los últimos días. Interesante. Ahora, ¿cómo saber identificar quiénes son estos tres enemigos? El dragón, la bestia y el falso profeta. Sencillo. Vamos a dejar que la misma Biblia se interprete sola. Y como les dije en una noche de estas, que lo que me encantó de la iglesia adventista, yo no he nacido en la iglesia adventista, yo soy único de la adventista de mi familia, yo soy único. Muchos conocen mi testimonio. Dios me sacó de las calles para poder predicar el mensaje. Y lo interesante es que lo que me gustó de la iglesia adventista es su método de interpretar la Biblia. Me encantó. Inclusive yo, para entrar a la iglesia adventista, conocí todos los credos contemporáneos. Conozco pentecostalismo, mormonismo, jesuitismo, catolicismo. Conozco hasta brujería. Anduve metido yo en satanismo. Muchos conocen mi historia. Inclusive quería hacerme la cara del diablo aquí tatuada en el pecho, pero mi abuelo me decía: si te la llegas a hacer, te pego un balazo, me dio, con un gran 38 en la cintura. Y yo, por miedo al balazo, no me la quería hacer, pero ya quería hacérmela. Imaginémoslos andar con esto en el pecho. Hoy, gracias a Dios, aunque era ese temor, pero no me lo hice. Quería tatuarme aquí. Como yo puedo dibujar, yo puedo tatuar, yo soy artista. Quería hacerme yo solo la cara del diablo en todo el pecho. Imaginémoslo andar con eso. Ya me hubiera. Entonces, lo que me gustó de la iglesia adventista es su método de interpretar la Biblia. Me encantó. Y yo dije: esta es la iglesia verdadera, la iglesia adventista. Y saben, hermanos, la iglesia adventista tiene un método de interpretar las profecías que ninguna iglesia protestante lo tiene. Por eso es que las iglesias protestantes interpretan erróneamente las profecías y dicen hasta cosas absurdas. Hace poco vi un teólogo bautista, se hacen llamar eruditos, PH, hasta le ponen el PH para que la gente diga: qué bárbaro, es estudioso. Y diciendo una gran blasfemia, un gran disparate, una cosa absurda, interpretando las profecías. Decía que Apocalipsis 13, cuando habla de la imagen de la bestia, se refiere a que cada quien va a tener un cuadro de un hombre muy apuesto que va a ser la bestia en sus casas, y ese cuadro va a escupir fuego. Incoherencia, pues. Y la gente, como no estudia, le dice amén a estas incoherencias. Como en el protestantismo apóstata no tienen un sistema de interpretación profética profundo de las escrituras. Ahora, ¿cómo hacen los adventistas para saber interpretar la Biblia correctamente? Dejan que la misma Biblia sea su propio intérprete. Para interpretar las profecías,
nosotros tenemos un principio de interpretación profética, y es que todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en el Apocalipsis. Inclusive más de 1000 referencias que encontramos en el libro de Apocalipsis son referencias que vienen del Antiguo Testamento. O sea que si usted quiere conocer de profecía apocalíptica, tiene que conocer desde Génesis hasta Judas, porque todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan en el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver algo muy interesante para descifrar quién es el dragón, la bestia y el falso profeta. Vamos a usar este principio. Saben de que esta historia que encontramos en Apocalipsis viene de una historia tipológica que encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que en la primera noche les dije que siempre que leamos o estudiemos una historia de la Biblia, siempre pensemos en que esa historia tiene una dimensión que es profética y apocalíptica? No la leamos solamente como historia, siempre conectémosla con Apocalipsis y veamos el trasfondo en profecía apocalíptica de esa historia. Les puse el ejemplo de la historia de Caín y Abel. Es una historia profética que tiene una dimensión apocalíptica. Hablamos del diluvio, de la historia de Sodoma y Gomorra. Son historias pero que tienen una dimensión que apocalíptica. Ahora, ¿de dónde viene esta historia para saber quién es el dragón, la bestia y el falso profeta? Porque estos son los 3 enemigos del pueblo de Dios, del remanente del tiempo del fin. Sencillo, vamos a ver una historia que nos ayudará a interpretar correctamente este simbolismo. Conozcamos la historia y después nos vamos al símbolo. Ya van a ver, hermanos, que esto es bien sencillo, saber interpretar las profecías. Si dejamos que la misma Biblia sea su propio intérprete, un texto me ayuda a entender otro texto. Vamos a ver una historia muy interesante, la historia de Elías. Vamos a ver lo que dice Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 33. Vamos a ver en esta historia los siguientes elementos que nos van a ayudar a interpretar las profecías apocalípticas. Elías era un profeta. Dios lo levantó en un tiempo de gran apostasía en Israel. Y Dios levantó a este profeta para denunciar esta apostasía y una unión ilícita entre una triple alianza, entre una prostituta, un rey político y unos falsos profetas de Baal. Noten cómo dice, cómo estaba el pueblo de Israel en este tiempo, gran apostasía. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 33. Y reinaba Acab. Acab era el rey político de Israel, que reinaba en Israel. Noten cómo dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea que este rey de Israel era un impío, más que todos los que reinaban ante él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Noten, Jezabel, esta era una prostituta, y este rey la tomó por mujer. Y noten cómo dice, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios. Y fue y sirvió a Baal. Noten hasta qué extremo llegó este rey de Israel, el rey Acab. Y sigue diciendo, y lo adoró e hizo altar a Baal. En el templo de Baal que edificó en Samaria, hizo también Acab una imagen de acera. Noten hasta qué extremo llegó este rey de Israel. Este rey que tenía que conducir al pueblo hacia Dios y hacia su ley. Pero este rey vemos de que está en una gran apostasía y llevó al pueblo a una gran apostasía para que adoraran ¿a quién? A Baal. E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar a ira de Jehová, Dios de Israel. Tremendo, hermanos. ¿Hasta qué punto llegó este rey? Casarse con una prostituta, la Jezabel, y llevar al pueblo a la idolatría. El pueblo estaba en una extrema apostasía. Y aquí viene Dios, levanta al profeta Elías para denunciar esta apostasía. Noten cómo dice 1 Reyes 17:1. 1 Reyes 17:1. Noten qué interesante. Entonces Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab,
vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La gran desgracia que cayó sobre Israel por su apostasía, ¿cuál era? El castigo que iba a venir de parte de Dios era una sequía. La Biblia dice que esta sequía duró 3 años y medio. Santiago lo corrobora, que fueron 3 años y medio. ¿Qué implica que no llueva 3 años y medio, hermanos? Que no va a haber ¿qué? Comida. Y si no hay comida, eso es sinónimo de ¿qué? De morir de hambre, tanto los animales como las personas. Eso es sinónimo de que los arroyos se van a secar, porque no hay lluvia. O sea, esto era por castigo que iba a venir a Israel, porque el pueblo estaba en gran apostasía. Y Dios levantó a Israel para denunciar esta apostasía. El profeta Elías. Y saben algo muy interesante, hermano. ¿Cuál era el mensaje que Elías predicaba? Noten cómo dice 1 Reyes 18, versículo 17 al 18. 1 Reyes 18, versículo 17 al 18. Esto cuando está ya por terminar los 3 años y medio de sequía, Acab se encuentra con Elías. Y noten qué interesante, quiero que lean con cuidado el texto. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Qué está diciendo Acab? Le está echando la culpa ¿a quién? A Elías de la desgracia de Israel. Pero noten cómo responde Elías. Sigue diciendo, y él respondió, o sea, Elías: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová tu Dios y siguiendo los Baales. ¿Cuál es el mensaje que predicaba Elías? Los mandamientos de Dios. Pero vemos de que Acab le está echando la culpa ¿a quién? A Elías de la desgracia. Noten estos detalles, porque vamos a ver que al final de la historia el mundo entero, por todas las desgracias, las catástrofes y las pandemias que va a provocar y va a seguir provocando el diablo, al final se va a venir a echarle la culpa al pueblo de Dios de estas desgracias. Y quisiera, hermanos, que no se pierdan el sábado. El sábado, hermanos, el sábado vamos a tocar un tema candente. Vamos a hablar del anticristo y el nuevo orden mundial. Las bases que está poniendo el Vaticano junto con Joe Biden para establecer el nuevo orden mundial. Las bases, o sea que esto se está poniendo color de hormiga según las profecías. Los que conocen las profecías de Daniel Apocalipsis saben de que esto no es fanatismo, que estas son las bases de lo que estamos viendo. Acab le echa la culpa ¿a quién? A Elías por la desgracia. Y saben algo interesante, hermano. ¿Quiénes eran los enemigos de Elías que querían matarlo? Eran también 3: el rey Acab, la prostituta Jezabel y los falsos profetas de Baal. Se unieron en una coalición impía para volarle la cabeza a Elías, porque según estos apóstatas, quien tenía la culpa de esta desgracia era Elías. Pero ¿quiénes eran los culpables? El pueblo, porque se había olvidado que de los mandamientos de Jehová tu Dios. Noten qué interesante, hermano. Ahora, ¿quién mandaba en esta coalición, en esta triple alianza? ¿Quién era el que llevaba la batuta? ¿Saben qué es una batuta? Es el que dirige. ¿Quién gobernaba o quién mandaba en esta coalición, en esta triple alianza? Es interesante, hermano, lo que dice 1 Reyes 21, 25. 1 Reyes 21, 25 dice: a la verdad ninguno fue como Acab. Ninguno, oigan, hermano, ninguno. Hubieron reyes malos, pero ninguno fue como Acab. ¿Pero por qué la Biblia dice eso? A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. ¿Cómo? ¿Quién mandaba? ¿Quién mandaba al hombre? O sea que el feminismo no es nuevo hoy. El feminismo viene desde Jezabel. La mujer mandaba al rey.
Y no solamente al rey, sino también a los falsos profetas de Baal. Noten cómo dice 1 Reyes 18:19. 1 Reyes 18:19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Si alguien come de su mesa, ¿qué significa? Que usted los manda y los manipula. Jezabel los mantenía a los falsos profetas de Baal. Y también dominaba ¿a quién? A su marido. La prostituta dominaba esta triple alianza. No se pierdan estos detalles. La ramera dominaba al rey y dominaba a los falsos profetas de Baal. Y se unieron, dice la Biblia, que se unieron para buscar a Elías, y lo buscaron porque querían quitarle la cabeza. Porque según estos apóstatas, quien era el culpable de esta desgracia que había caído sobre Israel era Elías. Interesante. ¿Saben de que la historia se repite? Salomón dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Según la Biblia, hermanos, según la Biblia, ¿quién es el Elías del Nuevo Testamento? Juan el Bautista. ¿Saben de que en esta historia también encontramos que Juan el Bautista predicó un mensaje que desenmascaró la apostasía de Israel y a los reyes que gobernaban en ese entonces, como Herodes? Y también se levantaron 3 enemigos para matar a Juan el Bautista, el Elías del Nuevo Testamento. 3 enemigos, no se pierdan. Noten cómo dice la palabra de Dios. Mateo 17, versículo 11 al 13. ¿Quién es el Elías del Nuevo Testamento? Es Juan el Bautista. Noten cómo dijo Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba ¿qué? De Juan el Bautista. ¿Quién era el Elías del Nuevo Testamento? Juan el Bautista. La pregunta es, ¿en qué época se levantó Juan el Bautista? También se levantó en una época donde había gran apostasía. La nación judía había caído en una gran apostasía. Entre Malaquías, que fue el profeta que profetizó la venida del Elías, que era Juan, porque tiene una profecía, esa profecía tiene doble cumplimiento, ya lo vamos a ver. Entre Malaquías y Cristo hubieron 400 años de silencio. En esa época se infiltró una gran apostasía en los judíos y asimilaron costumbres griegas y egipcias. Y Juan el Bautista se levantó en esta época para también denunciar esta apostasía de los judíos. Y noten cuál era el mensaje que predicaba Juan el Bautista, el Elías del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, pregunta hermanos, ¿Juan el Bautista predicaba el evangelio? Sí, lo predicaba el evangelio. Pero vamos a ver qué tipo de evangelio predicaba Juan. Yo creo que si Juan el Bautista, si se le permitiera predicar en los púlpitos adventistas hoy, ¿qué pasaría? ¿Lo sacara inmediatamente qué? Corriendo, o lo tildaran de qué? De disidente o sagarrista. Notemos el mensaje que predicaba Juan: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje que predicaba Juan? Arrepentíos. Pregunto hermanos, ¿de qué se arrepiente usted y yo? ¿De qué me arrepiento? De nuestro pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión. Ah, interesante. O sea que Juan el Bautista predicaba ¿qué? La ley de Dios. Sin arrepentimiento no. Sin ley no hay arrepentimiento. Pero noten qué más predicaba Juan, versículos 7 y 8. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora. ¿Es esto el evangelio? ¿Ah? Hablen. Generación de víboras,
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tremendo, hermano. La pregunta es, ¿ustedes creen que se levantaron 3 enemigos para matar a Juan el Bautista? ¿Quiénes fueron estos 3 enemigos que se levantaron también con el Elías del Nuevo Testamento? 3 enemigos. Usted me va a decir, ¿a dónde dice la Biblia eso? Sí. Recuerden de que donde se predica la verdad, el diablo va a levantar ¿qué? Oposición y enemigo. Siempre recuérdelo. Si usted no quiere meterse en problemas, no predique. Si usted quiere meterse en problemas, predique. Porque el evangelio tiene 2 dimensiones. Si la persona lo recibe, es salva en Cristo. Pero si lo rechaza, sirve para condenación el evangelio. Depende cómo lo acepte la persona. Y siempre va a haber oposición, téngalo por seguro, hermano. Recuerden estas palabras y nunca se le va a olvidar. Si usted quiere meterse en problemas, predique el evangelio como está escrito en la Biblia y verá las consecuencias. Aquí vemos de que Juan, al predicar el evangelio, un evangelio que llamaba al pueblo al arrepentimiento y que también denunciaba la apostasía de ese entonces. Y saben algo interesante, hermano, los judíos en los tiempos de Cristo condenaban a los gentiles por ser idólatras, les llamaban perros, cerdos y piedras. Pero ellos eran más idólatras que los gentiles, porque aunque los gentiles tenían ídolos físicos que adoraban, los judíos apóstatas eran ídolos a sí mismos. Se habían hecho idólatras de sí mismos. Creían de que solamente ellos eran dignos de salvación y que las naciones circunvecinas no tenían derecho a ser salvados. Se hicieron dueños del evangelio. Creían ellos de que la simiente de Abraham eran ellos, mas la simiente de Abraham es Cristo. Y se hicieron dueños del evangelio, menospreciando a los gentiles. Se hicieron idólatras de sí mismos. No hay peor idolatría que el ego y el orgullo y el egoísmo. Usted quizás no puede tener ídolos como los tiene la iglesia romana, que los anda cargando ahí en el lomo los pobres, pero ellos son ignorantes de este evangelio. Aún así Dios tiene pueblo en ese sistema, dice el Espíritu de Profecía. Pero nosotros somos más culpables porque conociendo la verdad somos egocéntricos y orgullosos. Hermanos, ¿ha visto usted que en la iglesia disciplinen a un hermano que sea orgulloso? ¿Saben qué es el pecado que nunca se disciplina? El orgullo, el ego. Un hermano que cae en fornicación, en adulterio, pongámosle la tijera, cortémoslo. Y está bien porque la iglesia es una iglesia de orden, hay que disciplinar los pecados que causan oprobio. Pero muchas veces nos olvidamos de que el pecado que ofende más a Dios es el orgullo y el egoísmo. Ese es el ídolo que no lo va a hacer. Ese es el ídolo por el cual el diablo cayó del cielo, el orgullo. Ese mismo espíritu manifestado en los fariseos, orgullosos. ¿Se acuerdan el fariseo cuando fue a orar al templo? ¿Se acuerdan el fariseo hipócrita? Jactándose que era el mejor. Él era el ídolo de sí mismo. Y Juan el Bautista se levantó denunciando esta gran apostasía de la nación judía, que se habían olvidado de Cristo y del evangelio. No tardó el diablo en levantar 3 enemigos. Interesante. ¿Cuáles son estos 3 enemigos? Veamos cómo fue la muerte de Juan el Bautista. Y fue lo mismo que con Elías el Tisbita. Marcos capítulo 6, versículo 18 al 20. Noten por qué Juan era odiado. ¿Y quién quería matarlo? ¿Y quién quería volarle la cabeza? Y al fin le cortaron la cabeza. Porque Juan decía a Herodes. ¿Quién era Herodes, hermano? Ah, interesante. Aquí hay un rey político, igual que Acab. ¿Están conmigo? Un rey político. Noten. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Tremendo. Pero Herodía, ¿cómo? Aquí vemos una mujer prostituta. ¿Cómo se llama?
Herodías. Interesante. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarlo. Una mujer quería matarlo. ¿Se acuerdan a Elías quién lo quería matar? Jezabel. ¿Está conmigo? No se pierdan. Pero Herodías lo acechaba y deseaba matarle, y no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que él era varón justo y santo. O sea que Herodes sabía que Juan era el profeta y le aguardaba a salvo, y oyéndolo se quedaba muy perplejo, pues le escuchaba de buena gana. Ahora noten cómo fue la muerte de Juan el Bautista. Concéntrense, hermanos, porque ya vamos a ir a Apocalipsis de nuevo, porque tenemos que descifrar quiénes son los tres espíritus a manera rana. Hay que descifrarlo, no lo vamos a ir de aquí si no lo desciframos, ese enigma. Versículo 21 al 28. Marcos 6, 21 al 28. Noten cómo fue que el diablo tramó la muerte de Juan el Bautista, el profeta, el Elías del Nuevo Testamento. Pero viniendo un día oportuno, una oportunidad, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija, ¿quién aparece hoy? Una hija. Ahora vemos cuántos integrantes, 3. Herodes, Herodías y una hija. Y noten cómo matan a Juan el Bautista, cómo hace el plan el diablo. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes. O sea que esta hija danza para agradar a quién? Al rey político. Noten qué interesante. Danza y agradó a Herodes y a los que estaban con él y la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Para que Herodes haya dicho esto es que estaba bien borracho, porque estaba bebiendo vino en su cumpleaños. Y dice: pide lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Estaba borracho. No pierdan estos detalles, porque vamos a ver de que los sistemas llamados Babilonia también están borrachos. Saliendo ella, noten qué es lo que hace la hija. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? O sea, ¿quién mandaba a la hija? La madre. ¿Está conmigo? No se pierdan esos detalles. La madre. ¿Qué pediré? Ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciéndole: quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y dice que enseguida el rey envió a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Hermanos, imagínense qué escena más diabólica en esa fiesta. Satánico. Dice el Espíritu de Profecía que el diablo se gozó en esa fiesta. Habían demonios personificados ahí en ese cumpleaños de Herodes. Pide la cabeza y dice que le trajeron la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Pero noten qué interesante cómo fue la muerte de Juan, el Elías del Nuevo Testamento. La hija danza para agradar al rey, pero la hija va donde la madre y la madre le dice a la hija: dile al rey político que te dé la cabeza del profeta en un plato. Pregunto, en esta relación o en esta triple alianza, ¿quién dominaba a quién? La madre dominaba a la hija y al rey. Interesante. Ahora, aquí es lo interesante, hermano. ¿Están conmigo? ¿No se han perdido? Vámonos a Apocalipsis 17. La historia se transforma en símbolo en Apocalipsis. ¿Captaron? Vamos a ver que estos 3 enemigos del pueblo de Dios al final de la historia, que es el Elías del tiempo del fin,
también el diablo va a levantar 3 enemigos para tratar de matar al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Apocalipsis 17, versículo 1. Descifremos y busquemos primero a la ramera o a la Jezabel del Apocalipsis. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esta es la Jezabel del Apocalipsis, la ramera, la prostituta. Usted me va a decir, ¿cómo me lo demuestra? Así como la Jezabel dominaba a Acab y a los reyes y a los falsos profetas de Baal, también esta ramera controla a los reyes políticos. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 2 y el versículo 4 de Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 2 y 4. Noten esta prostituta con quien fornica, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Interesante. O sea que Acab y Herodes en las profecías simbolizan todos los reyes políticos con que fornica esta prostituta. ¿Captaron, hermano? Fornica con los reyes de la tierra. O sea que esta es una ramera que se inmiscuye con la política, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino del furor de su fornicación. ¿Cómo controla esta ramera a los reyes de la tierra? Con el vino embriagante. O sea que los tiene emborrachados a los reyes políticos y a todas las naciones y a las aguas donde se sientan. Que según Apocalipsis 17:15, las aguas representan muchedumbre, naciones y lenguas, donde esta ramera los controla con su vino, también a los reyes de la tierra. Ahora falta que encontremos el otro integrante, las hijas. Los falsos profetas de Baal y la hija que danzó para pedir la cabeza de Juan el Bautista en Apocalipsis representa a las hijas de la ramera. Apocalipsis 17, versículo 5. Apocalipsis 17, versículo 5. Noten que esta ramera tiene hijas y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que esta ramera no tiene ningún hijo varón, todas son hijas. Y son rameran como la madre. O sea que aquí acabamos de ver 3 integrantes: la ramera, los reyes políticos con que la ramera fornica y las hijas. O sea que el paralelo es sorprendente. Acab y Herodes representan en profecía a los reyes políticos de todo el mundo. La Jezabel y la Herodías representan a la ramera del Apocalipsis. Y los falsos profetas de Baal es equivalente a la hija de Herodías y a las hijas de la ramera. Los 3 integrantes que le van a hacer la guerra al pueblo de Dios. La pregunta es, ¿quién es la Jezabel del Apocalipsis, la ramera? Esa es la pregunta. Hay que desenmascarar este sistema porque puede ser que estemos allí. Hay que decir quién es este sistema. ¿Qué simboliza en profecía una mujer? Representa una iglesia. Si se habla bien de esa mujer en profecía, representa la iglesia verdadera. Si se habla mal, es que es una iglesia apóstata. Noten cómo dice esta poderosa cita. Conflicto de los siglos, página 378, párrafo 2. Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura y una mujer vil, una iglesia apóstata. Pero las rameras, ¿quiénes son? Ahí mismo, Conflicto de los siglos, página 380, párrafo 1 dice: se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones,
y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad de Dios y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. En otras palabras, quieren que les diga quién es la ramera y las hijas. La ramera, la madre de la ramera, representa al sistema católico romano. Las hijas son el protestantismo apóstata que sigue las doctrinas y tradiciones de la madre. En Apocalipsis estamos divisando sistemas. Lo literal se transforma en simbólico. La Jezabel es una iglesia apóstata que se mete en política, que ha alterado la ley de Dios, que su representante tiene nombres blasfemos, que atacó los tiempos de Dios. Vimos esta semana, hermano. No cabe duda que esta Jezabel del Apocalipsis es la iglesia católica romana como sistema. Una vez me dijo un hermano me dijo, ¿y usted por qué critica a los católicos? Y yo le dije, hermano, nosotros no criticamos a los católicos, nosotros amamos a los católicos. Aún reconocemos de que la mayoría de los que se van a salvar están en este sistema y van a salir de este sistema cuando se predique el fuerte pregón de Apocalipsis 18. Cuando hablamos de este sistema, estamos atacando la falsa doctrina de este sistema. Lo que hace a Babilonia son sus falsas doctrinas. Ahora, qué interesante, hermano, lo que viene a continuación. Entonces, ¿quién es la bestia? ¿Quién es el dragón, la bestia y el falso profeta? Sencillo. Son los mismos integrantes, pero con nombres diferentes. Porque son los nombres del tiempo del fin. Explico. ¿Están concentrados? Concéntrase. Porque estas clases son profundas, hermano. Mi especialidad es el libro de Apocalipsis. Y saben, hermano, les voy a pedir desde ya que oren por mí, porque estoy en planes de hacer un libro netamente de profecía apocalíptica. Quiero escribir un libro solo de profecía sólida, netamente para la iglesia. Y también para el mundo, lógico. Pero la iglesia tiene que conocer estos mensajes para poderlos predicar al mundo. Por eso es que hay que darle primero de comer a la iglesia para después darle de comer allá afuera. Porque nadie da de comer, nadie da lo que no tiene. Hay que dar lo que tenemos. ¿Sí? ¿Me estoy tratando de explicar? Hermano, el dragón es o simboliza a los reyes políticos que Satanás usará en el tiempo del fin. Los Herodes o el Acab son los reyes políticos. El dragón en las profecías, aparte de representar a Satanás, el dragón en las profecías representa a los poderes políticos que el diablo usará en el tiempo del fin para perseguir al remanente. Ese es el dragón. Por falta de tiempo no puedo, este es otro tema, hermanos, pero les voy a explicar así ligero. Según la Biblia, ¿quién ha establecido el Estado? Romanos 13 dice que el Estado civil, el poder civil, Dios lo ha establecido y hay que sujetarlos al poder civil. Los presidentes, los reyes, todos aquellos que tienen cargos civiles en la tierra, hay que sujetarlos a ellos. Pero hay un momento donde no podemos sujetarlos, cuando los poderes civiles y políticos dan leyes y decretos que van en contra de la ley divina. Pablo dice que hay que sujetarlo, sí, pero en su esfera legítima. Hay que obedecer a César, pero en su esfera legítima. ¿El Estado ha sido establecido por Dios? Sí, da al César lo que es del César. Y hay que obedecer al poder civil, porque los magistrados son servidores de Dios, en el griego es diácono, servidor. Pero cuando el poder político da leyes contrarias a la ley divina, el poder político, en lugar de ser servidor de Dios, es el dragón. ¿Se acuerdan el rey Nabucodonosor, un rey político que Dios lo había puesto a gobernar en Babilonia según Jeremías, pero ahora está en el Valle de Dura dando un decreto religioso en contra de la ley de Dios? Y los 3 hebreos dijeron, no, aquí no podemos obedecerte. Al final de la historia vemos a los poderes políticos que van a ser usados por la ramera, dando decretos y leyes legislativas que van a ir en contra de los mandamientos de Dios. Y al final de la historia, los poderes políticos que son establecidos por Dios van a desempeñar la función de un dragón, porque van a perseguir. ¿Están conmigo? El dragón representa a los poderes políticos.
Saben de que inclusive en Apocalipsis 12 dice que el dragón se paró frente a la mujer. ¿A quién usó Satanás para matar a Cristo cuando nació? A Herodes, un rey político. ¿Está conmigo? O sea que el dragón en las profecías representa a los poderes políticos y religiosos que el diablo usa para cumplir su propósito. ¿Quién es la bestia? La bestia es lo mismo que la ramera, pero en su fase perseguidora, cuando se le sana la herida. La iglesia usando otra vez al poder político para cumplir sus propósitos, así como Jezabel usó a Acab. ¿Están conmigo? Según Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, a la bestia se le va a sanar su herida. ¿Y qué significa sanársele su herida? Que va a volver a ¿qué? A perseguir. O sea que la bestia es el sistema católico romano en su fase perseguidora en el tiempo del fin. El falso profeta, ¿saben quién es? Es lo mismo que las hijas, pero en su fase perseguidora. El falso profeta es el nombre dado al protestantismo apóstata que se va a unir con la iglesia para que los protestantes presionen al poder civil, para que el poder civil de el Senado de los Estados Unidos de decretos y leyes legislativas que van a ir en contra de la ley de Dios. Eso va a ser una imagen de la bestia. Y quiero decirles algo muy importante, hermano, y quiero que se concentren. Según la Biblia, las iglesias protestantes se van a unir con la iglesia católica para presionar al poder civil para que persiga al remanente. Usted me va a decir, hermano Rafael, esto le encuentro algo descabellado. Así me lo han dicho varios protestantes que les he explicado esto, pero que los he llegado a convencer. Oigan bien, hermano. Si usted quiere interpretar las profecías correctamente, recuerde este principio, la historia se repite. ¿Cómo mató el diablo a Cristo? ¿Cómo mató el diablo a Cristo? Si ustedes leen los evangelios, en los tiempos de Cristo, la nación judía estaba dividida en sectas o partidos sociales. Estaban los celotes, los fariseos, los herodianos, los esenios, los escribas. Eran 5 sectas. Estaban divididos doctrinalmente. No se querían doctrinalmente. Y todos decían que eran el pueblo de Dios porque eran judíos, en efecto. Pero cuando decidieron matar a Cristo, ¿saben qué es lo que hicieron? Dejaron sus diferencias doctrinales y se unieron en un solo cuerpo para buscar la ayuda del poder civil de Roma para dar el decreto de matar a Cristo. Interesante, hermano. Esto mismo hará el diablo con el protestantismo apóstata. Ustedes van a decir, hermano, usted está loco. Digan que estoy loco. Si ustedes quieren conocer más información, vengan el sábado. ¿Quieren venir el sábado? Tengo un material sólido. Hermano, ¿han oído ustedes hablar acerca del movimiento del ecumenismo? ¿Cuántos han oído hablar de eso? El Papa Juan Pablo II, conocido como el Papa Viajero, promovía mucho el ecumenismo. Después le sucedió Benedicto XVI, pero renunció a su cargo por algunas cosas que... Pero hoy el Papa Francisco, un jesuita, ¿saben de que el Papa Francisco es un jesuita? Por falta de tiempo, hermano, pero le he dicho a los hermanos que vamos a venir en diciembre a dar un seminario profético de 15 días en diciembre. Porque aquí tendría que hablar acerca de los jesuitas. ¿Quiénes son los jesuitas? El Papa Francisco es un jesuita de los más grandes del Vaticano. ¿Y saben cuál es la ideología de los jesuitas? Según Malachi Martin. Y les he hablado mucho de Malachi Martin, un jesuita más católico que el Papa. En su libro Las llaves de esta sangre dice que el objetivo de los jesuitas es gobernar al mundo. Tremendo, gobernar al mundo. Y dice Malachi Martin que los únicos que se oponen al papado a gobernar el mundo son los adventistas del séptimo día. ¿Saben algo, hermano? Hoy más que nunca se están uniendo iglesias protestantes
e iglesias orientales con el Vaticano. Yo me quedo impactado cómo el Papa Francisco tiene gran influencia aún en las religiones orientales, confucianismo, zoroastrismo, los árabes, el shintoísmo, los masones, los ortodoxos. ¿Qué poder tiene el Papa y cómo está promoviendo la unidad ecuménica? Y están usando como excusa la reducción del recalentamiento global, la reducción del cambio climático. No es extraño, hermanos, que el Papa Francisco haya lanzado sus dos encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti, donde plasma que para que la tierra descanse y se reduzca el cambio climático, debe de descansar la tierra un sábado verde. ¿Saben a qué le llama el Papa en su encíclica el sábado verde? Al domingo, que hay que descansar el domingo. La tierra tiene que descansar. Hermano, esto está poniendo color de hormiga, tremendo, hermano. El diablo está unificando a los poderes políticos y religiosos con el Vaticano. Y esta unidad, hermanos, es una unidad basada en el error. Pero el diablo sabe de que va a haber un remanente en esta tierra que va a denunciar esto, un Elías del tiempo del fin, y va a venir una persecución sobre este remanente de estos tres poderes, una coalición, porque va a haber una coalición de iglesia y Estado, hermanos. Ahora, hermanos, quiero terminar con lo siguiente. Apocalipsis 16:13 dice que de la boca de estos tres integrantes salen tres espíritus a manera de rana, ranas, manera de rana. Apocalipsis 16:13. Las ranas, aunque se las coman en China, pero las ranas son inmundas. Es el reino de los batracios. Son animales que pueden vivir en el agua y en la tierra. Son animales inmundos. Pero noten el detalle interesante. Quiero terminar con esto, hermanos. Concéntrense en lo que vamos a estudiar. Según estos tres espíritus inmundos, ¿de dónde sale? ¿De dónde salen? Lean el texto. De la boca. ¿Qué es lo que hace usted con la boca? ¿Ah? Hablar. Interesante. O sea que estos tres sistemas usan su boca como las ranas para cazar a su presa. O sea que el veneno lo tienen en la boca. ¿Con qué estos sistemas apóstatas engañan a la muchedumbre? Con la lengua. ¿Con qué propagan sus errores doctrinales y su falsa doctrina? Con la lengua. Usted me va a decir, hermano, ¿cómo me lo demuestra? Vámonos al texto bíblico. Jeremías 5:31. Tremendo, hermano, por eso es que salen de la boca. Porque el arma mortal de estos sistemas es la boca. El error y sus falsas doctrinas los propagan con su boca. Jeremías 5:31 dice: los profetas profetizaron mentira. ¿Con qué se profetiza mentira? Con la boca. Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. ¿Quiénes son los que engañan al pueblo? Los líderes. Saben de que una vez dando una conferencia sobre doctrina, hablando del sábado, que es el día del Señor, una muchacha, después de escuchar la presentación, fue a preguntarle al sacerdote que si era verdad que el día sábado era el día del Señor. El sacerdote le dijo: no, es el domingo, los adventistas están engañados. Y la muchacha le creyó mejor que al sacerdote. Usó su boca para engañar, la lengua. ¿Qué usan los pastores protestantes en los púlpitos para engañar a la gente y decirle que el sábado quedó abolido y que la ley quedó clavada en la cruz? ¿Qué es lo que usan? La boca, la lengua. Y noten cómo dice: los profetas profetizaron mentir, los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo, ¿qué? Así lo quiso. ¿Quién tiene la mayor culpa? El pueblo, porque tienen una Biblia y no la leen. Y mi pueblo así lo quiso. La gente prefiere creerle a los pastores,
a los profesores de teología, a los sacerdotes, en lugar de creerle a la palabra de Dios, y mi pueblo así lo quiso. Tremendo, hermano. Noten cómo dice Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían en la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. ¿Con qué se profetiza? Con la lengua, con la boca. Y anduvieron tras lo que no les aprovechó. Tremendo, hermanos. La última cita, Ezequiel 22:26. Ezequiel 22:26 dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Tremendo. Entonces, en otras palabras, ¿quiénes son las ranas en las profecías? Símbolo para representar a los líderes religiosos que usan su lengua para engañar a las muchedumbres y así propagar el vino de Babilonia. El vino de Babilonia representa la falsa doctrina de Babilonia, que estos sistemas las propagan ¿con qué? Con su lengua. Y así todas las naciones se emborrachan de falsas doctrinas. Ahora, Apocalipsis 18:4, ¿qué es lo que dice? Si usted, amigo y hermano, hoy conoció esta verdad, ¿qué tiene que hacer hoy? ¿Qué tiene que hacer? Noten cómo dice Apocalipsis 18:4. Si usted hoy conoció esta verdad, ¿saben qué es lo que dice la palabra de Dios? Hay que salir de estos sistemas. Porque si usted, después de que conoció esta verdad, sigue en estos sistemas, le hubiese sido mejor que no hubiese conocido. Tremendo, hermano. Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, ¿qué? Salgan. Antes de que sea demasiado tarde, salgan inmediatamente. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿Por qué razón? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Salgamos, hermano. Amigos y hermanos, quizá para muchos estos temas pueden ser fuertes y tajantes, pero saben, hermano, yo le he llegado a constatar que cuando Dios manda estos tremendos mensajes es porque nos ama y no quiere que nadie se pierda. Si Cristo no ha venido hasta hoy es porque Dios nos ama y no quiere que nos perdamos en el error y que salgamos de estos sistemas, porque estos sistemas va a llover fuego del cielo porque han invalidado su ley, y Dios quiere que sus hijos salgan para que no seamos partícipes de esos castigos que vienen, hermanos. Yo quiero ver a nuestros amigos y hermanos, si este mensaje los ha convencido basado en la palabra, que se puedan poner de pie. Quiero orar por ustedes, tanto nuestros amigos y hermanos, como muestra de que estamos de parte de la verdad y que este mensaje están de acuerdo con este mensaje, porque es 100% bíblico. ¿Sí? Amén. Hermanos, el tiempo en que vivimos es corto. Se está acabando el tiempo de gracia sobre este planeta. Y por eso, como adventistas del séptimo día, yo invito a los hermanos que nos unamos para proclamar estas verdades, que cuando mucha gente escuche estas verdades, dice que se decidirán por la verdad. Gente que nunca escuchó estos mensajes se van a convertir al evangelio, van a entrar al pueblo adventista, hermano. Prediquemos, unámonos predicando este mensaje. Oremos por las personas, oremos por los laicos que están predicando este mensaje, oremos por los pastores que están predicando este mensaje. Animémoslos que sigan predicando. No sirvamos de tropiezo, no sirvamos de estorbo. Dejemos que el mensaje se escuche, porque del destino de este mensaje depende el destino de las almas. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos hemos dado cuenta a la luz de tu palabra, de las profecías apocalípticas, de que Satanás no cambia sus métodos. Y él se propone también perseguir al pueblo de Dios, porque éste guarda los mandamientos de Dios. Señor, te pedimos que tengas misericordia sobre cada uno de nosotros que estamos aquí. Reconocemos de que nosotros somos trapo de inmundicia, pero que en tu sangre somos lavados con la sangre del Cordero. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos, que este mensaje pueda quedar sembrado en sus corazones,
y ellos puedan entregarse a ti, porque el tiempo es corto. Gracias, Señor, porque nos acompañaste en este estudio. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.